Bienvenidas a Conversaciones con Nosotras, un espacio donde la pausa, la palabra y la emoción se encuentran. En cada episodio vamos a compartirte herramientas, experiencias y reflexiones para acompañarte en tu camino de autoconocimiento. Porque crecer también es aprender a escucharnos. Empecemos. Hola, ¿cómo estás, Marce? Hola, Vane, ¿cómo andamos? Muy bien, acá estamos de nuevo en Conversaciones con Nosotras. Hoy Seguimos con el tema de los pensamientos. Les habíamos dicho que en este capítulo íbamos a desarrollar un poco la estrategia o los pasos de cómo hacer para cambiar los pensamientos. Repasando, hablamos de conciencia, o sea, esto de darnos cuenta, de practicar, porque como siempre decimos, un hábito se cambia por otro hábito. Exacto. Pero la manera de poder sostenerlo en el tiempo es la práctica, es la repetición y la repetición. Y fundamentalmente tenernos paciencia. Nosotros en el Mindfulness hablamos de autocompasión, ¿no? Y no autocompasión, porque pareciera que la autocompasión tiene mala prensa, ¿viste? Que te haces la pobrecita, la víctima, y nada que ver, porque en realidad la autocompasión tiene que ver con el amor propio, con el respeto, con el ser paciente en este proceso de querer cambiar. Sí, con respetar los tiempos que tenemos, ¿no? Que tenemos cada uno. Sí, cada uno de nosotros tiene su tiempo y, bueno, así como capaz que inconscientemente, nos respetamos los tiempos en hacer cosas más pausadas o, bueno, también respetarnos los tiempos de las cuestiones más internas, ¿no? O de los sentires que por ahí son más complejos de ver y de traerlo al consciente. Entonces también respetarnos nuestros tiempos, ir pausados. Viste que uno se compara. Uno enseguida se compara. Y tiene que ver con estas creencias limitantes y con estas cuestiones que uno ya tiene como incorporadas, ¿no? Como que son así, ¿no? Sí, yo hago esto, pero mi hermana, mi amiga, mi compañero, esto de compararse y en lugar de respetarse, de comprenderse, de darse tiempo, la estrategia o los pasos para empezar a cambiar los pensamientos tiene que ver con esto, ¿no? Conciencia, práctica, paciencia, autocompasión. Uno tiene que aprender, más que aprender sería desaprender determinados hábitos o determinadas maneras de pensar para aprender a pensar de un modo diferente, ¿no? Sí, y después, una vez que uno empieza a darse, primero, lo que decimos siempre, darse cuenta de cuáles son los pensamientos que más repetimos, ¿no? Y una vez que identificamos eso, empezar a ver por qué tenemos siempre ese pensamiento, ¿no? Porque siempre hay un para qué de por qué repetimos siempre ese pensamiento. Y por ahí, como decíamos en el capítulo anterior, por ahí, si nos hemos criado o hemos estado en ambientes donde teníamos una constante de debilidad, ¿no? O ser la débil. Pongo ese ejemplo porque por ahí... Esas etiquetas, ¿viste? Sí. Entonces, por ahí es posible que tengamos un pensamiento recurrente sobre eso, ¿no? Sobre, no, yo no voy a poder estudiar, a mí no me va a dar la cabeza para hacer esto, ese trabajo no es para mí, porque nos autolimitamos. En esto de pensar diferente, ¿no? Me vuelve lo del taller de los otros días, cuando dimos el ejemplo del adolescente que salía de noche y que los padres lo llaman a las 2 de la mañana y no se pueden comunicar con él. Tiene el celular apagado o no lo contesta. Entonces tirábamos esto en el taller y cada una de las mujeres que participaron, claro, era como que cada una se había contado su propia película, ¿no? Claro. Estuvo buena esa parte. Sí. Ahí lo que veíamos en ese relato es que
cuando uno le dice, en ese ejemplo, ¿no? Que el hijo había salido y que tenía permiso hasta tal hora, hasta la 1, y no venía, y no contestaba el celular, ¿qué es lo que piensa cada padre? Más allá de que esté bien o mal, digo... no es un juicio. No es un juicio de la actitud o de la actividad, sino de lo que piensa. Algunos padres podrían pensar que... Qué miedo, qué le habrá pasado, le robaron, no pudo llegar, le robaron... Y otros padres podrían pensar, estos adolescentes que no sé para qué tienen teléfono, o sea... Uno puede pensar con angustia y uno puede pensar con ira, para ponerle un nombre a cada emoción. O por ahí decir, debe estar entretenido, la debe estar pasando bien, puede haber que no escucha el celu, ¿viste? Exacto. Entonces, digo, ¿de dónde viene a cada padre ese pensamiento? ¿De dónde le viene a esa madre estar angustiada? ¿O de dónde le viene a esa otra madre de estar enojada? ¿No? Porque digo, ante un mismo hecho... que es que el hijo no vino a la hora que tenía que venir y no contesta el teléfono, ¿por qué hay dos o más, ¿no? Sí, claramente, muchas, dos o más, no, sí, pero digo, para ponerlo en ejemplo claro, ¿de dónde viene ese pensamiento tuyo catastrófico de decir, no, le pasó lo peor? ¿O de dónde viene ese otro pensamiento de enojo, de decir siempre lo mismo, ¿no? Bueno, y tomo esto que decís vos y lo relaciono con los pasos, ¿no? Como para cambiar los pensamientos. Siguiendo el ejemplo tuyo. Primero es observar. Sí. Observar el pensamiento. ¿Qué tipo de pensamiento estoy teniendo? Sí. ¿Es un pensamiento, digamos, potenciador? ¿Es un pensamiento que de alguna manera me tira para abajo? Me condiciona, claro. Me condiciona, me limita. Y el segundo punto, lo que vos decías recién, la identificación. Sí. Es decir, este pensamiento es catastrófico, me ubica en un lugar de saludable, amigable, o al contrario, desesperanzador. Un poco la identificación del pensamiento sería detectar qué tipo de pensamiento tengo, que sería otro de los pasos Ahí la identificación de los pensamientos es también un paso que nos puede llevar para atrás a ver si es mío el pensamiento o es de mamá, por ejemplo, ¿no? El miedo que tenía mamá de tal cosa. ¿Cómo salió en el taller eso, ¿no? ¿Cómo salió? Eso salió en el taller. Salió porque uno en esto de las creencias que Vane decía hoy tiene como internalizado no soy capaz, yo no puedo, esta cosa ligada más a la fatalidad. Entonces, ante un determinado hecho, una determinada situación, como el ejemplo que estamos dando, lo primero que surge es pensar mal, pasó algo así trágicamente, ¿no? Y la verdad que no tenemos ninguna certeza de eso. No. Es nuestra propia mente que se cuenta esa historia. Entonces, darnos cuenta. Ahí hay pensamientos, me surge pensar que también hay pensamientos que son políticamente o socialmente correctos. A ver. Y por ejemplo eso, si tu hijo no viene, qué sé yo, vos correctamente o políticamente tenés que pensar que pasó algo. No podés decir, no, se está divirtiendo. O sea, porque serías una madre despreocupada, por ejemplo, ¿no? Digo, hay pensamientos, o cuando digo el mal y el bien, ¿no? Cuando algo vemos en televisión que pasa y todos juzgamos que está mal, y no cuestionamos, y capaz que, viste, por eso digo, hay pensamientos socialmente correctos. Sí, tiene que ver, no, correctos o incorrectos. O incorrectos, porque, repetitivos. Claro, porque tiene que ver con incluso con las religiones, con las culturas, con el género, con la educación, todo esto condiciona, ¿no? Y en el paso que sigue, que es el cuestionar el pensamiento, hay un libro que, bueno, yo se los quiero recomendar porque a mí me encantó, que se llama The Work, que quiere decir el trabajo, que es de Cathy Byron,
Bueno, esta persona está en depresión durante 2 años, muy mal, y en un momento se da cuenta que todo lo que a ella le está pasando no tiene que ver con la realidad, tiene que ver con lo que ella se cuenta de la realidad. Y desarrolla toda una teoría sobre el tema de los pensamientos que suma un montón, ¿no? Y ella en una de las partes dice, en esto de cuestionar el pensamiento, dice, ¿es 100% verdad lo que yo estoy pensando? Digo, ¿no? Si uno en ese momento pudiera parar o pudiera entrenar de decir, ay, no me voy a empezar a dar manija. A ver, ¿puedo pensarlo de otra manera? ¿Se le puede haber roto el celu? O no sé, digo, claro, ¿no? Pero digo, pensar desde otro lugar. Sí. Entonces uno ahí hace consciente el pensamiento, lo está observando, lo identifica y lo cuestiona, que sería el otro paso para que baje la emoción. Acordémonos lo que decíamos en el programa anterior. Sí, claro. El pensamiento tiene que ver con la emoción. Sí. Nosotros nos leemos la mente. Sí, nosotros nos leemos la mente, sí, básicamente. Iba a decir eso, ¿no? Que claro, siguiendo con el mismo ejemplo, para seguir un hilo, digo, esa madre que piensa catastróficamente, automáticamente su emoción es la angustia. Es la angustia, ¿no? Claro. Digo, ahí está como bien clarito. Y de ahí lo que va a hacer, no sé, llamar por teléfono a los hospitales, salir corriendo, si fuera el papá, se enoja. Claro, si fuera un padre, por ahí se enoja. Porque bueno, viste que a los varones les cuesta más y la emoción que... acá nos van a matar. Sí, acá no. Pero bueno, la emoción que prevalece en los varones, estaría bueno algún día tocar ese tema, ¿no? Sí. De las emociones en los varones, cuesta, la ira, les cuesta mucho conectarse con la emoción. Sí. Por suerte entonces se enojan. Por suerte cada vez menos. Entonces, ¿qué hacen los hombres? Se enojan. Claro. Bueno, entonces digo, esto de cuestionar el pensamiento. ¿Qué evidencia tengo en contra y qué evidencia tengo a favor de lo que estoy pensando? Claro. Sí. Por ahí alguien puede escuchar y diga, chica, pero uno no tiene tiempo de hacer todas estas cosas. Pero bueno, la verdad que sí, porque se aprende. Y van a ver que después que nos escuchen, el solo bajar, bajar ese pensamiento catastrófico, esto de, ¿es verdad? ¿Es 100% verdad lo que estoy pensando? Claro. ¿No? Claro, y el otro paso que sigue es reformularlo. Exacto. ¿No? Entonces, por ejemplo, si yo digo, no voy a poder con esto, darlo vuelta y decir, voy a hacerlo paso a paso, voy a pedir ayuda, digo, ¿no? Esta cosa de no inhabilitarnos desde el vamos, darnos tiempo, reformular el pensamiento. Sí. Bueno, así se cambian las creencias limitantes, ¿no? Claro. Dando la vuelta y poniéndolas en positivo. Sí, tenemos temas, después veremos qué podemos hacer, ¿no? Pero como heridas de la infancia o conversaciones difíciles, esa conversación incómoda que tenés pendiente, pero que es tan bueno poder entablarla. Sí. Hay bastante, pero si se les ocurre algún otro tema, que nos escriban, que nos sigan en las redes. Sí. Y hay próximos talleres también, que muy pronto van a salir las publicaciones en las redes, así que los esperamos a todos y a todas. Bueno, nos vemos en la próxima entonces. Chao. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Conversaciones con Nosotras. Si algo de lo que escuchaste hoy te hizo eco, te invitamos a seguir reflexionando. Y si sentís que esto le puede servir a otra persona, compartilo. Nos encontramos en el próximo episodio para seguir escuchándonos. Seguinos en Instagram como mb.inteligenciaemocional.